En este video vamos a conocer los aspectos básicos para generar un contrato de trabajo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta antes de realizar el contrato de trabajo es si efectivamente necesitamos contratar al personal. Es decir, muchas veces algunos pueden celebrar un contrato de trabajo y realmente no necesitaban vincular a esta persona. Y finalmente adquieren una cantidad de responsabilidades y muchas veces ni siquiera las conocen. Entonces, lo primero es determinar si efectivamente hay una necesidad en vincular a ese trabajador. Para ello es básico que te hagas 3 preguntas. Lo primero, si realmente necesitas una prestación personal del servicio. Lo segundo, si esa persona la necesitas con una relación de subordinación, es decir, si esa persona tiene que cumplir un horario, tiene que usar determinado uniforme, tiene que cumplir órdenes. Y lo tercero es que si realmente cuentas con la capacidad para hacerle los pagos de su salario más todas las prestaciones que conlleva una vinculación. Si respondiste afirmativamente las 3 preguntas, ya sabemos que realmente necesitas un trabajador. Entonces ahí sí podemos proceder a celebrar el contrato. Ya determinamos la necesidad de contratar a nuestro trabajador. Entonces ahora es importante definir cuál tipo de contrato es el que vamos a celebrar con esta persona. Recordemos que cuando estamos hablando de contratos laborales podemos celebrar contratos indefinidos, a término fijo, por obra o labor, o accidental o transitorio. Cuando hablamos de contrato indefinido, recordemos que son todas aquellas funciones que se desempeñan de manera permanente y se sabe cuándo inicia la labor, pero realmente no hay una fecha de terminación. Estas podrían ser, por ejemplo, un asistente de gerencia, un vigilante, una secretaria, un recepcionista, es decir, labores que permanecen en el tiempo y además son básicas y necesarias para el funcionamiento de la empresa. El segundo contrato del que hablamos es el término fijo. Cuando hablamos de un contrato a término fijo es porque es una labor que se desempeña durante un tiempo determinado. Aquí, por ejemplo, podemos hablar de muchas empresas que trabajan bajo proyectos. Entonces puede ser que un proyecto tenga una duración definida de 1 año. En ese caso podríamos celebrar este tipo de contrato. Recordemos que nunca un contrato a término fijo debe ser superior a 3 años. Es decir, cada contrato puede renovarse incluso indefinidamente, pero cada contrato no puede superar los 3 años. Entonces, recordemos, si vamos a celebrar un contrato a término fijo, tienen que ser labores que realmente se puedan desempeñar en un tiempo determinado. Bueno, pero si nosotros realmente lo que necesitamos es una obra, o si necesitamos algo muy determinado, una labor muy determinada, por ejemplo, si nosotros necesitamos pintar una casa, construir un edificio o de pronto evacuar una base de datos, ahí podemos acudir al contrato por obra o labor. En este contrato se sabe cuándo inicia, pero no sabe cuándo se termina, ya que su terminación depende de la terminación final de la obra. Y por último mencionamos otro contrato. Dijimos que habían contratos accidentales o transitorios y también llamados ocasionales. Estos contratos tienen 2 particularidades. La primera es que es para labores que se desempeñen en menos de 30 días. O sea que si la labor la necesitamos por más de 1 mes, ya este tipo de contrato no aplica. Y adicionalmente son labores diferentes a lo que el empleador normalmente realiza. Ya habiendo elegido el tipo de contrato que vamos a celebrar, ya es importante empezar a estructurarlo. Es decir, empezar a elaborarlo de manera escrita. Recordemos 2 cosas importantes. La primera es que no todos los contratos tienen como obligación ser llevados a escrito. Es decir, no todos tienen que tener un soporte documental, ya que recordemos que en derecho laboral siempre va a primar la realidad sobre las formas. Sin embargo, hay excepciones, como el caso, por ejemplo, del contrato a término fijo. Este siempre tiene que quedar por escrito, porque si no está por escrito, se presume que es indefinido. Eso es lo primero. Lo otro que tenemos que considerar es que así no sea obligatorio, es importante que exista un soporte, una prueba donde podamos tener muy bien definidas cuáles son las obligaciones y los derechos de las partes. Entonces nosotros siempre recomendamos, independientemente del tipo de contrato, siempre celebrémoslo por escrito. En este punto ya es importante conocer cuál es el contenido de todo contrato de trabajo. Lo primero que tenemos que definir son los extremos de la relación laboral. Es decir, aquí estamos hablando de la fecha de celebración del documento y la fecha de terminación del contrato si hay lugar a ella. Y adicionalmente el lugar donde se celebró dicho contrato.
Lo segundo es la identificación de las partes, y es que tenemos que tener tanto el nombre, la identificación del trabajador como su domicilio. Estos datos deben estar completamente actualizados. Es importante que cuando vas a celebrar tu contrato le solicites a la persona una fotocopia de la cédula, de modo que el nombre del contrato coincida con el de su documento de identificación. Y asimismo es importante que te diga cuál es su domicilio exacto, un lugar donde podamos hacerle notificaciones cuando sea necesario. Lo tercero es que ese contrato tiene que tener la modalidad contractual, es decir, debe decir si es un contrato indefinido, a término fijo, duración de la obra, o si es un contrato ocasional, accidental o transitorio. Asimismo, debemos de definir cuál es el lugar donde se prestará el servicio. Recordemos que uno es el lugar donde se celebra el contrato y el otro el lugar donde se presta el servicio. Esto tiene que quedar plenamente definido. Incluso pueden coincidir, pero se tiene que especificar. Algo importante es que tenemos que definir cuál es el objeto del contrato. Aquí estamos hablando más que todo del cargo, es decir, determinar el puesto para el cual es contratada la persona y cuáles son sus funciones. Un aspecto fundamental es el tema de la remuneración, es decir, debemos indicar cuál es la cuantía del salario y cuáles son los periodos de pago. También tenemos que tener claro cuándo puede ser terminado el contrato, ya sea de forma unilateral o de común acuerdo. Aquí es importante hacer relación también a las justas causas de terminación de todo contrato de trabajo, las cuales van a quedar aquí en la descripción del video. Y por último, es importante también definir algunas cláusulas que las partes acuerden libremente. Estas son las que dependen de las necesidades de cada empleador o del trabajador, y también que tienen que ver como con la forma en que se va a prestar ese servicio. Estas cláusulas que las partes acuerdan libremente son de diversa índole. Por ejemplo, hay unos empleadores que celebran una cláusula de confidencialidad, que es sumamente básica para determinados puestos de trabajo. Como nos dimos cuenta, el contrato puede contener algunas cláusulas especiales dependiendo de la relación laboral que se quiera celebrar. Entonces aquí podemos estar en presencia, por ejemplo, de un acuerdo de confidencialidad o de un acuerdo de exclusividad, los cuales vamos a ver en otro video. Pero lo que sí es importante dejar muy claro es que nunca se pueden dejar cláusulas que desmejoren las condiciones del trabajador. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, no se puede establecer en el contrato que el trabajador va a renunciar al pago de horas extras o que el trabajador renuncia a algunas prestaciones sociales. No, esas cláusulas son las que llamamos cláusulas ineficaces, es decir, así firmen ambas partes, no van a tener ninguna validez legal, ya que le estamos restringiendo los derechos que tiene el trabajador. Ya teniendo nuestro contrato por escrito, ya es importante que ambas partes hagan lectura del mismo y determinen si están de acuerdo completamente con todo su contenido. Si alguna de las partes está un poco en desacuerdo con algo, se lo debe comunicar a la otra para proceder a realizar los ajustes. Recordemos que todo contrato del trabajo es un acuerdo de dos voluntades, por lo tanto los dos tienen que estar plenamente seguros de lo que están celebrando. Ya cuando exista un pleno consenso, ahí sí procedemos a firmar los contratos. Recordemos que para que un contrato quede plenamente válido, no es necesario acudir a una notaría para hacer algún tipo de procedimiento como autenticación o reconocimiento del contenido. No, basta la simple firma informal de cada una de las partes. Entonces, ya sabes, ambas partes firman, ambas partes quedan con una copia del documento y a partir de ese momento ya podemos estar en presencia de un verdadero contrato de trabajo. Entonces, a partir de ahí ya empiezan los derechos y los deberes de ambas partes. Entonces, para que lo tengamos en cuenta.